cancelación a la deportación. Es un tema donde se da un remedio en corte, ¿verdad? Cuando uno viene a este país, pues tiene que tener diferentes remedios para poder arreglar. Como regla general, uno pide asilo político, pero una persona que ha estado aquí más de 10 años de forma ilegal podría arreglar si cumple con ciertos requisitos. Uno de ellos es probarle al gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Que uno ha estado ilegalmente más de 10 años de forma ilegal y que la persona se casó o tiene un hijo o tiene unos padres que son lo que se llama en inglés immediate relatives, ¿verdad? Son familiares inmediatos. Aquí en Estados Unidos no reconocen primos, no pueden ser otras situaciones, sino lo hacemos para abajo, hijos, para el lado el cónyuge y para arriba los padres, ¿verdad? Eso es un immediate relative. Y entonces, y que esa persona tenga una situación médica o psicológica que amerite, o sea, primero que tiene que ser ciudadano o residente de este país, de Estados Unidos, y que esa persona tenga una situación médica, ¿verdad? O psicológica, donde se pueda afectar gravemente si ese padre que está ilegal aquí, que lleva más de 10 años, o madre, y se van si lo sacan, si se va para México, Colombia, lo que sea, pero tiene esos hijos, tiene que son residentes o son ciudadanos, o tiene un cónyuge, se casó legalmente y va a sufrir esa esposa si deportan a su pareja, o también padres, ¿verdad? Que tengan situaciones médicas o lo que sea. Pues entonces, que ese hijo es responsable por su papá, que está ya mayor. Básicamente, puede haber aquí el sujeto que va a mirar la ley, va a ser a la persona, ¿verdad? Al ciudadano americano. No le importa el inmigrante, ¿ok? El inmigrante no nos importa. Esto se llama una 42B, una cancelación a la deportación. Otro elemento es buen carácter moral. No puede tener más de 2 que te agarren tomando 2 veces o más, cometer un delito grave. Yo voy a entrar con un ejemplo para que usted, o varios ejemplos, que he ganado cancelaciones de deportación en las cortes. Vamos a empezar con esta persona de Laredo, Texas. Nos contrata y su hijita tiene cáncer, ¿verdad? Y al tener cáncer, pues entonces, y yo tengo toda la prueba, sometí toda la prueba, lo que sea. Y la señora, pues, nos contrata, dice, o sea, yo soy ilegal, llevo más de 10 años, casi toda mi vida aquí, y me agarraron por una situación. Y si la agarran, porque la cancelación de la deportación no está disponible para una persona que no está en corte. Usted tiene que haber infringido la ley o algo pasa que lo agarran y lo meten a corte de inmigración. ¿Okay? Para poder aplicar a una 42B tiene que haber una deportación o una orden de deportación, es decir, que si el cliente ha estado como un fantasma en Estados Unidos, un ejemplo, debe aplicar al asilo, ir a corte, que le dé una deportación y ahí sí aplicar la 42B. La 42B es una forma, no es de UCIS, es de la corte y es una paginita, vamos a llenar los datos, una 42B y entonces es una forma contra la deportación, ¿verdad? Entonces, no es que tengas la orden de deportación, es que tú vas a cancelar el proceso contra ti de cancelación a la deportación. Por ejemplo, entrar a este país ilegal no está correcto, pero si tú vienes huyendo de Venezuela, de México o lo que sea, pues entonces no te dicen nada, dice, está bien, entraste ilegal, no hay problema, demuéstrame por qué tú estás aquí. Y si tú ganas el asilo, ya se perdona. Y si tú entraste ilegal aquí y tuviste por ahí y no te conseguiste un problema, ni te agarraron y logras sobrepasar 10 años, pues entonces chévere, no fuiste a corte, pero ahora estás en corte. Y tú tienes que buscar pruebas de la iglesia que iba, que tus hijos iban están yendo a la escuela, las vacunas,
los IRS, ¿verdad? Las planillas, los taxes, y eso tú demuestras que has estado más de 10 años. Entonces, eso evita que te deporten. Por eso se llama cancelación a la deportación. Es un remedio más de todos los remedios más que existen frente a la deportación. El asilo, cancelación a la deportación, si te casas, ajuste de estatus. Seguimos buscando cuáles son las diferentes formas de arreglar en este país, aun cuando viniste ilegalmente. Esa figura jurídica que llamamos cancelación a la deportación, pues está ahí, la podemos usar, pero tiene que existir esos elementos, ¿verdad? Presencia indocumentada por más de 10 años, que tenga un immediate relatives, que puede ser hijo, esposa o padres que necesiten su ayuda. Estaba demostrando en el caso de la muchacha de Laredo, Texas, esa muchacha, pues, bendito, tenía cáncer la niña, demostramos y todo eso, y ante esa situación, pues mira, vamos a cancelar ese problema. Se entró ilegal y todo, pero por la niña que es ciudadana americana, que nació aquí, pues vamos a cancelarte la deportación y te vamos a dar la residencia permanente en este país. Son diferentes remedios, esos son remedios frente a la deportación. El asilo no es el único. Existen otros remedios. No necesariamente tienes que tener el remedio que tú vas a utilizar no va a ser la defensa, no va a ser el asilo, va a ser, estamos ante la figura jurídica que es, mira, por ejemplo, en Puerto Rico o acá o en otros países, un criminalista defiende a una persona. A la persona la acusan de asesinato en primer grado. No sé cómo se llama eso en los países de ustedes. Pero entonces, ¿qué pasa? Pero si la persona yo estoy acusado, pero a mí me fueron a matar y yo tengo derecho a defenderme. Eso se llama en mi país legítima defensa. Será malo matar a una persona, pero lo hice en defensa propia, juez, y ya me liberan. Entonces, si hay un fuego y yo rompo algo, y pues entonces yo tengo otra defensa más. O sea, son muchas defensas frente a las cosas. Y entonces, frente a la deportación, también tenemos muchos relief. ¿Cómo es el proceso de ajuste de estatus cuando se aprueba una 42B? Y esa precisamente también era mi duda. ¿Cómo se radica la I-485 ante la Corte, ante UCIS, para poder pedir la green card una vez aprobada la 42B? Bien, muy buena pregunta. Cuando tú ganas un caso en corte bajo 42B, cancelación a la deportación, no hace falta llevar un ajuste de estatus, porque ya con ganarla te van a dar ¿cómo se dice? Un papel cuando está disponible la visa y te la van a dar. La residencia permanente te la dan, pero tienes que ir a un proceso. Creo que son como 10,000 al año. Pues entonces cada juez tiene su turno, y si tiene 5 cancelaciones de deportación en su sala, investiga con UCIS y le dice, UCIS, voy a conceder una cancelación de deportación. No, todavía no, de aquí a un año. Ah, pues está bien. Pues entonces, cuando llegue el turno de la persona que ganó la cancelación de deportación, no tiene que hacer ajuste de estatus porque la 42B te la da. Te llega a la residencia. Ok, o sea que eso es un proceso que ni siquiera tiene que hacer el abogado del cliente, eso lo procesa el tribunal automáticamente, por decirlo de alguna manera. Sí, ICE va a dar el documento para que UCIS lo tenga y te expiden la residencia permanente. O sea, si a la persona se le va a dar la residencia, o sea, ¿qué estatus se le da en el mientras tanto? O sea, ¿qué tipo de visa? ¿O la residencia es inmediata? Es la parte que no me está quedando muy clara. La persona está aquí 10 años, está ilegal, no tiene permiso de trabajo ni nada, está trabajando ilegal por ahí, está realengo, como decir, y lo agarran. Va a la cárcel, la tienen ahí y lucha la 42B o sale con fianza y puede lograr y gana un caso, se prepara, gana un caso, pasa toda la prueba y entonces ya si gana el caso, mientras tanto tienes derecho a aplicar para un permiso de trabajo
mientras estás esperando la cancelación de la deportación, si es que estás liberado, ¿verdad? Y estás trabajando legalmente bajo ese es C10, va a ser categoría, la I-765, bajo categoría C10, para que entonces te dé un permiso de trabajo. Una vez tú ganas el asilo, pues ya con esa notificación que te dé el juez, ya va a validar la carta, aunque se te expira lo que sea, no tienes que renovarlo porque ya puedes seguir trabajando hasta que esperas cuando UCIS te diga ya llegó el tiempo porque te vamos a dar la residencia y te llega la residencia bajo esa situación de la cancelación de deportación. Ah, ya entendí. Muchas gracias. Bien, Janet. Hola, abogado, buenas tardes. Hola, Janet. Tengo una pequeñita por ahí duda. En la 42B puede ser utilizada en la deportación cuando tiene un asilo. El asilo es una defensa frente a la deportación y se tiene un solo año para meterlo. Cuando hablamos de cancelación a la deportación, estamos aquí frente a una figura distinta de 10 años. Por lo tanto, si no metiste el asilo dentro del año, se te fue la guagua, decimos en Puerto Rico. Tienes que haberlo metido antes del año. Ahora estamos concentrándonos en otro remedio que se llama cancelación a la deportación. Hay diferentes en términos, uno puede hacer la cancelación a la deportación para una persona que entró ilegal y se quedó, ¿verdad? Y lo agarran después de 10 años. Puede también una persona a los 7 años, puede someterlo si ya tenía la tarjeta verde, un residente permanente. La ley provee que si la persona te agarran después de 7 años de residencia permanente, pues entonces tú puedes levantar la cancelación a la deportación, porque la única persona que no van a deportar de Estados Unidos es a los ciudadanos americanos, pero los residentes permanentes están en riesgo siempre. Pues entonces, si esa persona que tiene una green card, ¿verdad? Es un LPR, es un residente permanente, pero entonces lo agarran y entonces le van a quitar, ¿verdad? Le van a remover esa residencia. Si tiene más de 7 años, tiene la residencia permanente, puede luchar también la cancelación. Y otra también, que es a 3 años, es el BAWA, ¿verdad? Si fue una persona maltratada, un hombre o una mujer maltratado, puede también plantear la cancelación a la deportación. Entonces, ya habíamos dicho que esos 10 años tiene que ser ininterrumpido, ¿verdad? Tiene que no haber salido. Y si saliste, tiene que haber no puede estar más de 90 días haber salido del país por una emergencia que se murió tu mamá o lo que sea, tuviste que salir o lo que sea. Bueno, la cuestión es que tiene que ser ininterrumpido ese término. Ya sabemos que tiene que ser los años continuos, tiene que haber un immediate relatives, ¿verdad? Tiene que haber un good moral character, que para probar good moral character la persona tiene que tener, no puede tener crímenes, y si tiene un crimen, yo voy a explicar ya mismo, después que atiende esta pregunta. Abogado, ¿en qué situaciones un residente permanente puede ser deportado? Si te agarran con droga, con un crimen o algo, te procesan y te meten un juez te va a deportar si no logras algo. Si no configura los elementos para una 42B, te van a deportar. O sea que lo que usted decía, si tiene 7 años, un ejemplo, lo cogieron conduciendo embriagado. Entonces ahí lo van a deportar. Ahí con 7 años no puede aplicar a una 42B. Con 6 años no puede, tiene que ser 7 años o más. Ah, ok. Para retener, si la persona tiene la green card, ¿verdad? Pues entonces. Si tiene 7 años, sí puede aplicar a una 42B. Sí, una cancelación a la deportación, okay, porque ese residente si se comete delito, te pueden deportar. Pero por eso, pero si tienes y entonces cuando hablamos del qualified relative y el daño que le puede crear, eso es el test
tiene que ser, ¿verdad? Extreme hardship, que quiere decir que ese ciudadano, es tu hijo, ciudadano americano, va a sufrir un extrema daño si a mi papá, que es ilegal, lo van a deportar. O sea, eso es así. En la ley INA encuentro los motivos de deportación siendo residente o en cuál ley. Bueno, en la ley INA te dice, sí, las diferentes formas de defensa frente a la deportación, correcto. Abogado, y en el caso de Bagua, el esposo violento, y la víctima gana el caso de Bagua, ¿él es deportado? ¿Él puede ser deportado? Sí, puede ser deportado, pues te van a quitar, o sea, te agarran y tú, si tienes más de 3 años, podrías levantar cancelación a la deportación, si existe esa situación. Tú puedes ganar, si tú eres pareja, ¿verdad? Una mujer maltratada, casada con un ciudadano americano, tú puedes hacer un self-petition, que es una 360, para poder ganar la cancelación a la deportación. Si estás casado más de 3 años y estás aquí con presencia y todo, lo puedes hacer. En el caso de Domínguez, un ex cliente que yo tuve, esta persona fue acusada de alien smuggling, ¿verdad? Y eso es como coyote, ¿verdad? Tráfico humano. Y entonces él se dedicaba a ir a la frontera, recogía inmigrantes y los metía en su carro y los entraba. Y entonces lo agarraron por segunda vez. Alien smuggling. O sea que era reincidente ahí. Y la jueza, pues básicamente se enojó y dijo, pero la defensa era que tenía una niña en un hospital con tubos por todos lados, ¿verdad? Estaba una niña, ya murió la niña, pero en aquel momento yo traje fotos de esa niña, todo bien, o sea, es un caso muy trágico. Y la jueza le dice a él, te voy a dar la cancelación de deportación a ti, charlatán, porque tú eres un charlatán, pero tu hija necesita que la alimenten y necesita lo otro. Ahí hizo equidad, aunque tenía un bad moral character, pues por su hija la hicieron. ¿Okay? Ese es uno de los casos. Esta muchacha, él es hondureño, sí, era hondureño, eran 2 hondureños, salían y este muchacho pues conoció a esta muchacha que era prostituta acá en Estados Unidos y tenía, usaba los servicios de esta muchacha y luego el otro hermano también usaba los servicios de ella y se enamoraron, ¿verdad? Y mientras no se habían casado, pero él cae preso, ¿verdad? Por alcohol, creo que fue. Y ella tenía problemas mentales, fue adicta también y todo. La cuestión es que yo pude presentar pruebas que esta muchacha necesitaba mucha ayuda, pero quien sanó a esta muchacha y la sacó de la prostitución y todo fue este muchacho, ¿verdad? Mi cliente. Y mi cliente testificó y ella también testificó. Yo le hice las preguntas y ella miró a la jueza, le dice, jueza, yo no sé vivir si usted me deporta a mi esposo. Y la jueza, y ante esa situación yo traje pruebas de su estatus, su estado psiquiátrico, con medicamentos, la farmacología y todo, y logré que le dieran la cancelación de deportación a este muchacho porque yo los casé. Yo hice la gestión para casarlos mientras estaban detenidos y lo logré. Y entonces ganamos el caso, ese es otro. Son varios casos de cancelación de deportación que son, ya ustedes están viendo, he mencionado 3, pero son casos bien trágicos que no es fácil ganar un 42B, ¿ok? Tenemos que presentar cartas de familiares, amigos, saben quién es esta persona, de la relación del matrimonio, que no se casaron por la residencia, que era legítimo el matrimonio, probar que el hijo es hijo, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, uno va montando su caso
para demostrar cómo se gana un caso de cancelación a la deportación. De su cliente que tenía una hija intubada y demás. ¿Aquí qué pasa? O sea, no deportan al papá, pero ¿qué pasa con el delito que cometió el papá? O sea, por llevar inmigrantes es un delito, ¿no? O sea, ¿eso ya no lo toman en cuenta o ahí qué sigue? Sí, ahí él se declaró culpable en el ámbito estatal, criminal, se declaró culpable por allá, pero entonces viene y lo pasan en inmigración y con eso le cancelación a la remoción, a la deportación. O sea que básicamente, aunque él haya cometido el crimen, el peso hacia el favor de la ciudadana americana entubada es mayor que un delincuente que está traficando con una persona. Él estaba en un centro de detención. O sea, vamos a entender y separar. Una cosa es el centro de detención donde él estaba y el mameluco que él tenía era anaranjado, que quiere decir que es una persona como peligrosa, delincuente, porque si una persona, un inmigrante viene aquí y está detenido en el centro de detención de Estados Unidos, el mameluco es azul. El de él es un caso difícil que estaba ya con crímenes y es una persona que tenía doble crimen, ese tipo de cosas. Pero que para fines de inmigración, pudimos resolverlo de una manera más humana, pero no hacia él, sino hacia su hija. Porque a quien le importa la ley es a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos. No nos importa el inmigrante en ese país. Ese es el sujeto activo. Por ejemplo, una persona que está 10 años en Estados Unidos, él entró por una visa de turismo y se quedó en Estados Unidos ya, y ahí ha tenido 2 niños que son ciudadanos americanos, ¿no? Pero él con su pareja, no, son ilegales, pues, ¿no? O sea, se quedaron en Estados Unidos. Si a él lo agarraran, o qué trámite puede hacer él para revertir su situación de ilegal, teniendo 2 niños, ¿cómo se llama? Que son ciudadanos americanos. O sea, el fiscal tiene que probar más allá de razonable cada uno de los elementos del delito que el legislador hizo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos hablando, si una persona mata a alguien, hay que probarle que esa persona, más allá de razonable, mató a la persona, ¿verdad? Y entonces eso hay que probar cada una de las cosas para que se configure. Lo mismo pasa aquí en la cancelación de la deportación. Si tiene la persona en los hechos que tú planteas, tenemos que ver primero, si está ilegal, porque si entró con visa y hay acumulación de presencia indocumentada, está ilegal en el país. Si lleva más de 10 años, pues entonces ya tiene el primer elemento. Número 2, tiene hijos ciudadano americano, ya me dijiste. Que esos hijos ciudadanos americanos sufran psicológica o físicamente un extreme hardship. Y luego tienes que demostrar que tiene buen carácter moral. Entonces, si se configuran esos elementos, tú podrías presentar una 242B y lucharla para que te aprueben. Es el único remedio que veo ahí, porque creo que me dijiste que ambos padres de esos niños son ilegales, ¿no? Entraron ilegal. No, él no está casado con una ciudadana, ¿correcto? Correcto. Los dos son ilegales, los 2 padres, sí. Y tuvieron 2 hijos. Ok, ponle que ella era ciudadana americana, pues él pudo haber arreglado, ¿verdad? Arregla, como entró legal, podía hacer un ajuste de estatus, que es otra figura del derecho que podíamos ver. No había que esperar la cancelación a deportación a que te agarraran con un crimen. O sea, y la forma de que él regularice su documentación es que se case con una ciudadana americana, nada más. No, pero los hechos que me planteaste primero, ambos son indocumentados. Sí, pero ambos son indocumentados, tienen 2 hijos. Ajá. Tiene 2 hijos americanos, ciudadanos americanos. Por lo tanto, el immediate relatives es el hijo americano, cualquiera de ellos, que tenga el mejor candidato para salvar a los padres, es que
tenga un problema de salud, tenga cáncer, algo pase, que sea extreme hardship. Hay que demostrar que si deportamos a papá y mamá, ese niño se va a quedar todo chavado aquí en Estados Unidos. O sea, no va a tener oportunidad de ir a la escuelita. Si lo van a deportar, se van a tener que deportarse de nuevo para su país. O sea, todo eso. Ese es el remedio que hay ahí, porque, como te estoy diciendo, porque mamá y papá, ya él no puede buscarse una novia y casarse con una ciudadana, porque él está casado con una extranjera también, un inmigrante. Sí.